días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más. Gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy les queremos compartir acerca de la preparación de un taller, ¿no? Cómo es un taller, cómo es una sesión que damos desde Tualtepeyolo a niños, niñas y adolescentes. Cómo es que se preparan, ¿no? Patti, Mari, que son las que están al frente en estos acompañamientos, cómo es que se preparan, qué material utilizan, cómo es que acomodan el espacio incluso, ¿no? Porque tiene que ver también justo los espacios físicos incluso, ¿no? En dónde van a trabajar las niñas y los niños. Y bueno, todo ese proceso, todo el proceso que conlleva el dar el acompañamiento, que hay un previo antes, ¿no? O sea, bueno, pues es un previo. Hay un previo para la sesión. O sea, hay una preparación antes de dar la sesión, y después de la sesión, bueno, hay un reporte, ¿no? Hay un análisis sobre qué identificaron, cómo lo vieron, ¿no? Porque por lo regular las sesiones son parte de un proceso. Aunque sean sesiones con un grupo nuevo, regularmente no es como que vamos, damos una sesión, un taller, regresamos a nuestro espacio y ya no volvemos a ver a ese grupo de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Sino es parte de un proceso un poco más grande, es un taller, y de ahí, bueno, vienen más sesiones. Entonces, por lo mismo, como que en estos primeros talleres, en estos primeros acercamientos, bueno, está más trabajado el previo, la ejecución, y luego en esta parte de la identificación, ¿no? Ya identificamos, ya hicimos, ya ejecutamos el taller para darle continuidad al siguiente proceso. Entonces, bueno, para esto quisiera que entre Patti y Mari nos contaran, ¿no? Cuál es su experiencia, cómo es que se preparan, qué es lo que ellas observan, ven, identifican, ¿no? Y de qué manera ustedes logran hacer esa vinculación y logran esa confianza con niñas y niños, ¿no? Que es algo importante y también bien complicado de realizar, ¿no? Con niñas y niños, y sobre todo también adolescentes que están en una etapa ahí compleja. Y pues también, ¿no? Que nos cuenten un poco de cómo es que le hacen, ¿no? Cómo trabajan ese vínculo de la confianza. Sí, pues es bien importante que antes de poder dar el taller, es una cosa que debe de verse bastante, es como crear espacios seguros para los niños y las niñas, porque por lo general es muy importante como brindarle esa confianza, esa calidez a los niños y a las niñas, a los adolescentes, pero cuando vienen de una situación pues donde hubo impactos, donde hubo situaciones de violencia, donde hubo a lo mejor muchos niños y niñas también vieron cómo se llevaron a su papá, y como estas situaciones traumáticas, sí es muy importante como generar todavía más estos espacios seguros. Entonces es muy importante fijarnos hasta en la iluminación, que sea un espacio donde de pronto no vaya a haber como un riesgo, donde se vayan a caer o donde se vayan a lastimar. Y eso era un gran reto, ¿no? ¿Verdad, Mari? Porque me acuerdo que los primeros espacios, pues a veces no los controlábamos del todo, ¿no? Y eran espacios que como no habíamos conocido desde antes, porque pues no estábamos directamente en las ciudades como Costa Rica, Veracruz, entonces sí se salía un poco de las manos, pero bueno, entre Mari y yo era tratar de cuidar que no se fueran porque había una alberca. Entonces era como muy complejo, era un gran reto, pero sí, dentro de lo que cabe es que estén cómodos, que tengan buena ventilación, que se sientan aireados, ¿no? O sea, que puedan tener como espacios donde puedan correr, donde puedan, pues si quieren sentarse en el suelo o quieren sentarse en las sillas, es así como tener pues bien asegurado eso. Y pues también aparte de eso, de generar como estos espacios seguros, pues siempre es como cuando llegan, es brindándoles como pues una sonrisa, ser muy amables, decirles, ay, ¿cómo están? A lo mejor al inicio no conocemos sus nombres,
pero sí saludarlos, darles la bienvenida a ese lugar y pues es como que algo bien importante, generar esos vínculos desde un inicio para que los niños y las niñas puedan sentirse bien. Y también se les da la opción, había niños que, por ejemplo, querían que estuviera ahí su tío, ¿no? O la mamá, entonces pues se les da la oportunidad, ¿no? Si el niño o la niña o el joven quiere estar con alguien de su familiar, en un inicio pues estaban, ¿no? Ya después empiezan a agarrar confianza y ya se quedan solos en los espacios. Sí, pues luego, por ejemplo, bueno, con el colectivo de Veracruz, pues siempre fue un poco más fácil porque desde un principio los espacios fueron como más cerrados, ¿no? Siempre pensando como no tener como ciertos elementos que puedan como causar un accidente, ¿no? E igual, ¿no? Como esta parte que decías, ¿no? Que como llegar en un principio es pues un poco complicado con ellas porque pues como pues justo no sé, a ver, creo que luego de momento ellos se conocían, pero no todos, ¿no? Entonces no todos y todas, pero entonces a veces pues intentábamos como estas dinámicas, ¿no? De pues llegar, de preguntarles cómo se llaman, cómo venían, qué les gusta, ¿no? Como en principio, esa parte y aparte con los más pequeños que era muy complicado. Y en Poza Rica, pues sí, el desafío, bueno, era muy grande porque pues era un lugar abierto, ¿no? Entonces como, aparte allá eran demasiados, ¿no? Eran como más niños, niñas y igual como un grupo grande de adolescentes y todo, ¿no? Entonces como es más, como que siento que también en el colectivo de Poza Rica fue como la dinámica tuvo que cambiar un poco, ¿no? Fue muy diferente a la del colectivo de Veracruz, porque el grupo el colectivo de Poza Rica es muy grande, ¿no? Entonces creo que también pues nos dábamos cuenta que tenía muy pocos espacios, ¿no? O sea, realmente no se veía mucho, ¿no? Cuando en un primer momento que nos vimos y todo y así, entonces no se conocían, ¿no? Algunos que por la escuela, ¿no? Pero como era muy complicado que pues también ellos pudieran generar ese espacio como para como convivir, ¿no? Entonces como que de momento pues había un poquito más como con los adolescentes y un poco como los niños y las niñas un poco más grandes, porque con los niños siempre ha sido, los más pequeños siempre han sido, ¿no? Como de llegar y pues como que se enfocan haciendo sus propias actividades, ¿no? Pero como con los adolescentes, el que ellos convivan es como de momento medio complicado, ¿no? Entonces, pues también era un reto muy grande estar en el lugar abierto, donde como dices, estaba una alberca, ¿no? Entonces como, aparte, digo, ahorita vamos a ir como comentando paso por paso, ¿no? Cómo se va, pero sí llega un lapso de, por lo menos en el taller, que también como que ya no quieren como continuar con algunas actividades y entonces como es más difícil como... Si quieren estar jugando, corriendo, ¿no? Sí, entonces es como más complicado y entonces tendríamos que estar como viendo a los adolescentes, pero también como los más chiquitos. Sí. Entonces como que hay muchas edades en el colectivo de Poza Rica, entonces era como pues intentar, ¿no? Como saber como estrategias como para llevar a cabo esas actividades, pero así con muchas estrategias para poderlos tener un poquito como más concentrados en las actividades y pues porque si no de momento como que se rompía algo y entonces ya era un poco a veces caótico, ¿no? Sí, luego como hacía muchísimo calor, pues era así como también pues se cansaban, ¿no? Estaba solo unos ventiladores ahí y eran de estas cosas que de pronto pues no puedes controlar, ¿no? Y que se te salen de las manos, pero sí era todo un reto. Y parte, bueno, importante que también es así como llevar los talleres con los niños, niñas y adolescentes, es pues generar aparte ya de esta confianza, se hacían juegos rompehielo donde pudieran pues presentarse a través de juegos, decir sus nombres,
Por ejemplo, hay una actividad donde se presentaban, si fuera un animal, un país, una fruta, ¿qué sería, no? Entonces ya lo dibujaban y se presentaban de esa forma. Todos estos juegos y herramientas, pues nos basamos mucho en los juegos y herramientas de educación para la paz, que te permiten mucho como justamente, ¿no? Crear vínculos, confianza, lograr comunicación, presentación. Entonces son herramientas bastante útiles. Y bueno, en un inicio también poníamos como unos acuerdos, era así de que pues ya llevábamos unos ciertos acuerdos para tener una mejor convivencia, no, pues tratar de no respetarse, no decirse por apodos, no ser groseros y groseras con los demás, escuchar, ¿no? Y ya algunos niños agregaban algunos que otros o decían, no, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero era importante como siempre tenerlo presente, ¿no? En las sesiones para que lo estuvieran viendo, porque ya cuando pasaba lo que dice Mari, que se descontrolaban, había una situación ahí compleja, ¿no? Pues tratábamos de irnos con los acuerdos y que pudieran como aterrizar, ¿no? Así como volver a que pues estuvieran más tranquilos y tranquilas. Y después de eso, pues como también es muy importante en estos talleres que pudiéramos observar sus necesidades, ¿verdad, Mari? También era de pues saber qué necesitan los niños, cómo vienen, ¿verdad? De qué contextos, porque pues vienen de unos de comunidades rurales, otros más a lo mejor de colonias en la ciudad, de distintas escuelas, unas públicas, otras privadas, es así como muy diverso sus contextos. Y fue importante en una de las primeras sesiones hacer como un diagnóstico participativo, entonces eso se hizo a través de un dibujo, donde dibujaban qué les gustaba y qué no les gustaba de su familia, y qué les gustaba y qué no les gustaba de su comunidad o de su colonia donde estaban viviendo. Sí, sí, pues creo que es bien importante, ¿no? Como esos primeros ejercicios, como para también ir sintiendo ese espacio como, pues eso, su espacio seguro, ¿no? Porque justamente sí recuerdo de estas actividades que hacemos de rompehielo, ¿no? Lo que decías, ¿no? Como una forma también de que, por lo menos, bueno, con el colectivo de pues eso, ¿no? Decimos que ya como que tienen más actividades donde ellos participan más, ¿no? Entonces, como en este colectivo, pues se les complicaba a veces, ¿no? Como estar ahí, como verse, como conocerse más. Entonces, estas actividades hacía como tener un poquito más, ¿no? Porque a veces participaban hasta en pareja, ¿no? O eso de, recuerdo mucho el de que se ponían un círculo y entonces decía melón, algo así de melón, Sí. cóctel de frutas. Entonces como Sí. es una actividad que está bien bonita porque aparte como que los niños empiezan a agarrar como esa confianza y como esa parte o sea, como de sentirse un poquito más en esa confianza, pues, ¿no? Sí. Entonces como ese ejercicio y ya como justo conocer esta parte del contexto, ¿no? Donde pues igual es como esa actividad como tal es un poco a veces para nosotras como muy importante tenerlo presente, ¿no? También saber como por qué de momento ciertos niños, niñas o adolescentes, ¿no? Cómo también están, o sea, cómo se encuentran ellos, ¿no? Emocionalmente, y entonces como a base de ese ejercicio, pues te das cuenta, ¿no? Sí. Que, pues sí, ¿no? O sea, sí se compartían muchas cosas en los dos grupos, pero más como en el colectivo de Poza Rica, ¿no? Donde sí se escuchan como muchas necesidades, ¿no? Y que, pues que a base de eso, entonces ciertas actividades que también ya se estaban como planeadas, ¿no? Porque pues todas las actividades que se llevan están planeadas, pero entonces de momento bajarlas un poquito, ¿no? A como esta parte de como un poco como ajustarlas a eso, ¿no? Porque sí había momentos en que
de momento había adolescentes que decían, no, es que yo no quiero dibujar, ¿no? Entonces también se respetaba esa parte, ¿no? Sí, exacto. Porque sí podemos tener esa cierta actividad, pero ellos decían, no, no quiero hacerlo, ¿no? No quiero hacer ahorita esa actividad. Entonces como preguntarle, bueno, ¿qué puedes, qué otra cosa te gustaría hacer ahorita, ¿no? Entonces ya como que de momento había unos que decían, no quiero hacer nada, ¿no? Entonces solo quiero estar aquí sentado, sentada, quiero estar viendo, ¿no? Y entonces era más como respetar ese momento y decir, sí, está bien, ¿no? Entonces, Claro. con los más pequeños, o sea, creo que la mayoría son pequeñitos, ¿no? No nos ha tocado como niñas muy chiquitas, ¿no? Entonces, Sí, casi siempre son los más puros niños, ¿no? Sí, como de 7, 8, Ajá, 9. incluso los conocemos de 6, 7. Sí. Ajá. Y entonces, como con ellos, pues es su momento, ¿no? De su espacio de, sí, dibujan y dibujan, ¿no? Y luego te piden más hojas y quieren seguir dibujando, aunque a veces la actividad se desconcentran un poco de la actividad, pero bueno, siguen como haciendo el ejercicio, ¿no? Exacto. Y entonces, como también esa parte, entender que estos talleres no es que estemos como forzados, ¿no? Como a que obligar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a que tengan que hacer esas actividades, ¿no? Claro, también, eso era muy respetuoso para ellos. ¿Sí? Exacto, y entonces también había momentos en que algunas adolescentes tampoco, o adolescentes tampoco se querían compartir, ¿no? O no querían, no querían hablar. Dibujaran, no querían expresar qué significaba su dibujo, y pues también se respetaba, ¿no? Y eso es como justamente hacer un espacio seguro para ellas, para ellos. Y como dice Mari, todas estas actividades de los juegos no eran nada más ponérselas porque sí, ¿no? Sino tenían un objetivo. Hay juegos que sirven para lograr más la integración grupal, la confianza, otros pues a lo mejor nos servía primero para que se fueran conociendo. Entonces todo tiene una planeación, ¿no? Todas estas herramientas de educación para la paz pues ayuda bastante, porque hasta a los adultos, ¿verdad? Siempre, yo creo que como seres humanos nos caracterizamos porque nunca dejamos de jugar hasta que seamos adultos o personas grandes. Siempre hay cosas que nos motivan a divertirnos y a través del juego se aprende bastante. Entonces, yo creo que sí sirvió bastante como todas estas herramientas. Y también el arte terapia, ¿verdad? A veces dibujaban con crayolas, en otras ocasiones por la misma necesidad de que se tenía que explorar otras cosas, se hacía con pinceles, con acuarelas, con pinturas pastel. Y bueno, parte de lo que nos comentaban los niños y las niñas, por ejemplo, en este primer taller de diagnóstico, lo que no les gustaba a veces de su familia es que pues estaban solos, que vivían, se quedaban mucho tiempo solos porque pues papá o mamá se iban a las búsquedas o se quedaban como con la abuelita, pero la abuelita pues a veces no les tenía la paciencia o se desesperaban, ¿no? Y algo que no les gustaba era que los regañaran sin ningún motivo, que los ponía tristes, incluso también que les ocultaran ciertas informaciones, ¿no? Exacto. Porque sí recuerdo algunas bueno, en esas actividades con algunos adolescentes y bueno, niños y niñas igual, que decían, es que yo sé que está pasando algo, ¿no? Pero como no me toman en cuenta, como me ocultan esta información que pues me duele, ¿no? Como no me siento como tomado en cuenta como la familia, ¿no? Entonces algunos como que sí sabían qué estaba pasando, ¿no? Pero y algunos que sí lo saben y que sí ya tenían como este consentimiento de que lo que estaba pasando de tener a un familiar desaparecido, desaparecida, al final también como que había ciertos momentos que decían, es que yo luego veo que hablan y entonces luego hay veces que veo a mi mamá, mi tío, mi tía y luego no los veo en días. Y luego dicen, es que vamos a salir y luego regresamos, pero entonces como que hay mucho enojo en eso, ¿no? Entonces como desde estos ejercicios que dices, pues sí notábamos justamente, ¿no? Como esta parte. Exacto, y entonces también, como también era una parte del ejercicio, era como desde la familia y otro era como desde la parte de afuera, ¿no? Ajá, como qué cosas. La comunidad. Exacto, la comunidad, y entonces también, pues ellos también notaban, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Como
violencia, ¿no? Ajá. También, ¿no? O sea, Que luego sus vecinos los juzgaban, ¿no? O sea, muchos dijeron, no, es que no me gusta que mis vecinos sean chismosos, chismosas y me juzguen, ¿no? Y pues es que eso pasa, ¿no? Cuando una persona desaparece, se le juzga bastante a su familia, ¿no? Es que seguro andaba en cosas malas y por eso ya muchos vecinos hasta les dejan de hablar, ¿no? La misma familia. Entonces, pues eso los niños lo ponían en sus dibujos, en sus expresiones. Y algo que nos llegó a pasar, recuerdo como pues apenas igual empezábamos a conocer, pues nos llegó a pasar en que dimos por hecho que todos y todas las niñas sabían que estaba su familiar desaparecido, ¿no? Y entonces sí recuerdo muy bien que en la primera sesión en Poza Rica, cuando fueron en esta parte de este diagnóstico, que fue como uno de los primeros encuentros, pues pensábamos que todos y todas sabían, hasta que una niña nos dice, pero tengan cuidado porque esta niña no sabe, ¿no? Y entonces no hay que hablar de eso, como entre ellos y ellas se cuidaban, sabían que pues no todos los niños sabían de su familiar desaparecido, y ahí fue cuando ya empezamos a darnos cuenta que sí es cierto, no hay que dar por hecho que todos y todas saben, sino al contrario, hay que preguntar primero a los familiares pues cuál es la situación, si sabe su nieto, su nieta, su hijo, su hija, y se les recomendaba precisamente a las mamás, a los abuelitos, que era muy importante que les pudieran decir, ¿no? Que pudieran expresar, porque pues ellos se dan cuenta, ¿no? Ellos están perfectamente, pues lo que dice Mari, ¿no? Que pues como hubo en estos dibujos expresiones de que pues se sentían tristes, enojados, porque sabían que algo estaba pasando, pero que no eran claros con ellos, ¿no? Se ocultaban estas verdades. Entonces, a lo mejor en otro episodio también estaría muy bien hablar como justo de esto, del secreto que pasa como en las familias, y que esto pasa como no decir a los niños y a las niñas, ¿no? Ya lo podremos tocar más a fondo, pero sí era parte de esto, y también algo que hacíamos bastante como en los talleres era meditaciones, a partir de meditaciones, de estar como con respiraciones, ejercicios corporales, o con algunas veces danzábamos, pues eso también les ayudaba a la danzaterapia pues a expresar sus emociones, ¿no? A relajarse, a estar bien, a que pudieran adquirir herramientas para cuando sintieran emociones pues que les generaban estrés o malestar, pues también tuvieran como estas herramientas en casa, ¿no? Exacto. Sí, más bien como preguntarles, o sea, porque ahorita que les escuchaba, pues me venía a la mente como esta importancia, ¿no? Del hablar, y que como después sí, ¿no? Desde chiquitos pues no nos los enseñan, y como adultos lo seguimos reproduciendo, ¿no? O sea, si algo nos incomoda, si algo nos lastima, no lo hablamos, ¿no? Y cómo eso lo ponemos con las niñas y los niños, y ellos lo sienten, ¿no? O sea, algo está pasando y no me lo dicen y me lastima, ¿no? Entonces, preguntarles a ustedes también si en algunas sesiones, en algunos talleres, hubo algún desborde de emoción, ¿no? Por ejemplo, que hubiera un desborde de mucho enojo, ¿no? O de mucha tristeza, porque, o sea, pienso también, ¿no? Que para las personas que no contamos con esas herramientas para poder abordar este tipo de situaciones con niñas y niños, pues nos es complejo entenderlo, ¿no? O sea, de repente uno desde la adultez te enojas o te entristeces, ¿no? Y tampoco lo dices, ¿no? Pero cuando hay una situación fuerte como es la desaparición, que marca mucha violencia y que trastoca la vida completamente, ¿cómo como adulto podemos abordar estos desbordes de emociones, ¿no? Cuando hay mucho enojo, cuando hay mucha tristeza, ¿qué ustedes, de lo que vieron, de lo que identificaron, recomiendan que como adultas que no tenemos esas herramientas podamos hacer en esos casos, ¿no? Si veo que mi niña, mi niño, ¿no? Que puede ser sobrino, sobrina, nieto, nieta, etcétera, tiene un desborde emocional, o está muy enojado, o está muy triste, ¿qué se hace en esos casos? ¿O cómo yo como adulta puedo abordar ese tema? ¿Con qué herramientas?
Pues bueno, es muy importante que se validen sus emociones. Muchas veces pensamos que si está llorando, pues no nos gusta ver a alguien llorar, ¿verdad? La mayoría de las veces lo pensamos como alguien está llorando y no queremos verlo sufrir, ¿no? Entonces nos preocupa, y más si es la mamá, la abuelita, y quisiéramos ver bien a nuestro hijo, ¿no? Y decirle, no, por favor, no llores, todo va a estar bien, tranquilo, no llores, ven. Pero justo estas palabras de decir no llores, pues está reprimiendo sus emociones y le está diciendo que no es bueno llorar, y le estás diciendo con esas expresiones que mejor debe de ocultar su llanto, ¿no? Y entonces a las siguientes veces que quiera llorar el niño o la niña, pues se va a tragar ese llanto, ¿no? En lugar de poder expresarlo, se lo va a tragar, y que justamente a lo mejor va a llorar en secreto, en silencio, en las noches, en su cuarto donde nadie lo vea. Entonces acá más bien es como dejarle que llore, ¿no? Decirle, estás triste, está bien, siente tu emoción, ¿no? En una ocasión pasó que en Veracruz estaban hablando justo de sus familiares, hicieron un dibujo de sus familiares, y pues una chica se puso a llorar muy fuerte, ¿no? Y se le dejó llorar, ¿no? En ese momento no se le dijo nada. Más bien era así como, aquí estamos, está bien, quiere seguir hablando, se le dejó, ella siguió hablando, ya hasta que después terminó de llorar, se le preguntó si quería que le diéramos un abrazo, y ya le dimos como un abrazo colectivo, que entre todas y todos los que estaban ahí presentes, los niños, las niñas, pues también Mar y yo le pudimos dar un abrazo. Y pues es eso, ¿no? O sea, como validar las emociones. También pasó en Costa Rica una situación de mucho enojo. El enojo es una emoción bien fuerte, ¿no? Es como bien complicada porque ahí sí hay como mucho desborde de emoción y de hasta de poder, adrenalina. De que se pueda adrenalina, que se pueda lastimar la persona, ¿no? Cuando está enojado, o lastimar a alguien más. Y en este caso sí, justo, ¿no? Estaba el enojo, ya estaba queriendo lastimar a otros niños. Entonces más bien y era como ir con el niño y decirle, está bien, si te sientes enojado. Le dimos hojas para que destruyera, sí. En ese momento le dimos, fue como todo un movimiento, sí. ¿Verdad? De personas para que pudiera soltar el enojo, sí. Que rayara así rápido. Pero pues el niño estaba súper enojado, ¿no? Ahí ya había una situación todavía más diferente, ¿no? Porque claro. Le cuesta trabajo como controlar, o más bien esto de los impulsos es así, ¿no? Como muy desbordante. Sí, perdón, recuerdo que es justamente en ese caso, como iba Pepe con nosotras, ¿no? Entonces como agarró algo, ¿no? Ajá. Que tenía en las manos, y entonces dijo como sí. golpea, ¿no? Y entonces él golpeaba y golpeaba, ¿no? Entonces sí. Se hicieron las chapas y todo, y sí recuerdo que, o sea, fue tanto como el estar ahí, ¿no? Que sí, como un pushing back, ¿no? Que necesitó en ese momento. Exacto, y entonces, pues ahí, ¿no? Fue como calmó, como que fue calmando como un poco ese enojo, fue bajando como la intensidad de ese momento de su arranque tan fuerte del enojo, que sí recuerdo que estuvimos ahí. Y también me acuerdo de otro caso ahí mismo en Costa Rica, de otro niño que igual así súper enojadísimo, y entonces como esta parte de que también, o sea, que no quería participar, ¿no? Entonces como preguntarles como si se sentía bien, si quería algo y así. Entonces como que decía que no, para todo era como no. Entonces como que se soltó a llorar, y también, ¿no? Recuerdo que pues estuvimos tú y yo, entonces como decirle, está bien, que llores, llora, ¿no? Y entonces recuerdo que sí, o sea, como le faltaba eso, como decir, hazlo, ¿no? Exacto, hazlo, o sea, no te limites. Exacto. No te y entonces él soltó el llanto, ¿no? O sea, soltó el llanto, y como que ya después yo recuerdo que se le acercó su primito, y entonces lo abrazó, ¿no? Y él lo abraza. Entonces fue como ese momento. Recuerdo que también muchas de nosotras, bueno, tanto los niños, niñas y los adolescentes, que también los adolescentes luego justo igual intervenían de momento, ya en un proceso más avanzado,
que iban como también entendiendo toda esta situación de las emociones y así, los tomábamos, o bueno, ellos ya como que nos ayudaban en esta cuestión, Sí, ¿no? De apoyar. Y entonces, recuerdo que llegó un momento de silencio, ¿no? Así un momento de silencio y viendo, ¿no? O sea, como, creo que eso también ayudó bastante también, ¿no? Siempre lo tenemos presente, ¿no? Respetarnos, ¿no? Si me siento mal, si quiero llorar, si no quiero participar, ¿no? Siempre esta parte de, pues no decir, ay, es que no quiere trabajar. Sí, claro, obligarlo o señalar, ¿no? Exacto. Claro. Y entonces recuerdo ese momento que fue así, ¿no? Muy silencioso. Y entonces, bueno, se le dio un momento en que si se quería ir como en otro espacio y no quería estar con los demás, estaba bien, ¿no? Entonces se fue a sentar y estuvo ahí, ¿no? Entonces, como creo que, ya, o sea, aparte, como en este caso, sabemos que este niño, desde que inició, le ha costado, le sigue costando, porque los 4 o 5 años que llevamos de este proceso, a él con sus primos les ha costado, ¿no? Como seguir expresando, ¿no? O sea, como esta confianza en sí mismos. Exacto, hay un tema ahí también de inseguridades, ¿no? Como, no creo que de desconfianza del espacio, porque si no dejarían de ir, ¿no? Sí, exacto. Pero sí todavía hay un tema ahí de inseguridades, ¿no? Entonces, pero han estado, y aún así pues les ha ido costando, ¿no? Creo que si ponemos como una línea de este avance, este proceso de todas y todos del acompañamiento, ellos van lento, van muy lento, ¿no? Entonces también se les va entendiendo, ¿no? Sí. Y también creo que en este caso, pues también sabemos que a pesar de que les cuesta, pero justo sí hay momentos en que sí, o sea, no quieren participar compartiendo, pero sí hay un dibujo, ¿no? Que habla de, o sea, sí hacen los dibujos, sí hacen ciertos ejercicios, ¿no? Entonces, como creo que hemos justamente la pregunta, ¿no? O sea, es dar ese espacio, ¿no? Esa pausa al ritmo, a la actividad o a esa parte de ese momento. O sea, dar esa pausa con él, con ella, de decir, es ese momento, ¿no? Quieres justamente saber, si quieres sacar tu enojo, hay ciertas formas de hacerlo, ¿no? O sea, no dejarlos ahí solos, ¿no? Porque esto que decías de decir no llores, ¿no? Porque aparte, siempre nos los han dicho, ¿no? No llores, y creo que también es importante decir, sí llora, ¿no? O sea, sí hazlo. Saca lo que sientes, si te sientes triste, si te sientes enojado, si te sientes con una baja energía de no querer hacer nada, también está bien, ¿no? Entonces, como enseñarles justamente eso, a no reprimir las emociones, pero en ese acompañamiento, ¿no? Eso, porque, un acompañamiento. Claro, porque sí, lo que decías, ¿no? Muchos nos compartían que necesitaban como esperar que todos duerman para poder llorar, ¿no? Entonces y a veces también también ni siquiera tenían ese espacio, ¿no? O sea, no había momentos así para poder soltarse. Entonces creo que sí es pues muy importante, ¿no? Justo mantener esos espacios, que ellos se sientan seguros en casa, ¿no? De que nadie los va a juzgar, de que nadie los va a regañar, porque aparte también de decirles que no lo hagas, también hay regaños, ¿no? En eso de que, pero ¿por qué lloras? Y no sé qué, ¿no? Entonces, como nos cuesta todavía entender que, lo hemos dicho ya en otros episodios, las niñas y los niños son pues justamente de no invalidar lo que sienten, y entonces no reprimir, y tampoco no esta parte de seguirle limitando a que, ay, es que si me enojo me van a regañar, es que si lloro me van a decir que pues que eso no es que soy débil, claro. Sí. Incluso había momentos en los espacios ahí, ¿no? De que los mismos compañeros, en un principio había esta parte de que es que él de por sí le gusta ser así, ¿no? Es que a él le encanta llamar la atención, es que él le gusta hacer berrinche, ¿no? Y entonces llegó un momento en que todos había como hasta esa, como que ellos se alejaban de este compañero, ¿no? Entonces con el tiempo, y desde lo que Patti igual compartes, ¿no? De decir, pues que el caso de este compañero,
pues es como una situación un poco compleja, ¿no? Entonces, como entenderle, ¿no? Entonces, les empezaron justo a verlo, ¿no? Y entonces, pues cuando lo veían enojado y así, pues entonces todos como que... Mejor tomaban su distancia, Exacto, ¿no? y algunos seguían haciendo la actividad y los adolescentes eran los que estaban ahí como justo por si... Sí, como tratando de contener. Exacto, Sí. entonces sí. Eso era muy importante, ¿no? Que se les explicara a los niños y las niñas, es que pasa, y es bien común, justo, pues también como, justo ayer, ¿no? Me tocó ver una situación en que luego los adultos tenemos ideas bien prejuiciosas, bien limitantes y que estamos limitando el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Entonces, me compartían, ¿no? Que los papás se estaban quejando de un niño y no eran los niños, ¿no? En realidad los niños estaban contentos en el salón, sino eran los papás que se quejaban, ¿no? Entonces, no hay este entendimiento que hay muchas formas de aprendizaje, hay muchas formas de cómo los niños, sus inteligencias, a lo mejor unos niños que tienen más energía, que tienen otras situaciones, pues las diferencias, ¿no? También hay que aprender a convivir con esas diferencias y no tenemos por qué excluirlos, y entonces justo es lo que hacíamos, ¿no? Acá a los niños se les explicaba, mire, hay una situación acá como pues de una condición distinta con su compañero, pero hay que entenderlo, hay que brindarle como más bien comprensión, y sí lo entendían los niños y las niñas, ¿no? Y justo eso, tomaba sus reservas, otros como hasta ya después se hicieron amigos, ¿no? O sea, sí hubo como esos momentos de fricciones y de enojos entre ellos, pero tú los veías después en las siguientes sesiones, eso, conviviendo como amigos, ¿no? Entonces, también algo bien importante que hay que saber es que cada niño, pues no debemos de homogeneizar como el aprendizaje para todos y las formas para todos. Cada quien tenía sus ritmos, sus procesos, y a veces es eso, ¿no? A veces iban avanzando y a lo mejor después los dejábamos de ver y pues también había retrocesos, y es que es lo mismo que pasa con los adultos, ¿no? También vamos avanzando y pensamos que estamos bien y de pronto nos viene a lo mejor una situación que nos vuelve a bajar, ¿no? Y a sentir ese desánimo, y esto pasa en la desaparición, ¿no? Siempre hay emociones bien contrastadas y a veces nos sentimos súper bien y a veces súper mal, y entonces hay que tener como pues mucha comprensión. Sí, es parte del proceso, ¿no? Oigan, y como para ir terminando, para ir cerrando, ¿no? Desde esto que nos comparten y pues, desde lo que yo he visto, ¿no? Yo creo que como personas adultas sí tenemos que desaprender muchas cosas, ¿no? O sea, porque justo eso que mencionan, ¿no? De la represión de las emociones, de los sentires, de los pensamientos, pues nosotras lo hacemos, ¿no? O sea, como adultas lo reproducimos en muchos aspectos, ¿no? En muchos espacios de nuestra vida. Entonces, de repente, pues si como adultas conscientes lo llegamos a hacer, pues eso lo reproducimos, ¿no? O sea, lo trasladamos a los niños y las niñas. Y es un círculo vicioso, ¿no? Porque ese niño o niña va a crecer, ¿no? No es como que siempre se queda ahí en esa etapa, y va a crecer y se va a convertir en este adulta reprimido, ¿no? Que está malo llorar, que si me siento mal me aíslo, ¿no? Me escondo para llorar, si estoy enojada, ¿no? Te hago un lado, o sea, todo este tipo de emociones, ¿no? Que de repente nos es complicado identificar, controlar, etcétera, pues todo eso se lo vamos trasladando a nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, como para ir cerrando un poco esta sesión, esta reflexión que me parece muy interesante, muy importante que todas las personas que nos ven pues sepan, ¿no? Cómo es este proceso del acompañamiento con las niñas y los niños. Quisiera que ustedes me dijeran, yo sé que hay muchos, pero que me dijeran el más grande, o sea, ¿qué aprendizaje es el más grande con el que se quedan en este acompañamiento con los niños y las niñas, ¿no? O sea, yo muy rápido desde la parte de afuera externa les puedo decir que yo identifico que las niñas y los niños son súper sabios, ¿no? Y son personas que tienen una claridad que ya los adultos quisiéramos, ¿no? Las personas adultas quisiéramos. Entonces ustedes, desde toda esta experiencia que han adquirido con el acompañamiento, ¿cuál es el aprendizaje más grande que tienen? Ay, no sé, son
creo que sí son varios que justamente, bueno, esto que decías, ¿no? Creo que a veces uno como adulto, ¿no? Esta cuestión de ir como por la vida pensando en que los niños y las niñas pues no sufren, no pasan por ciertas cosas, o sea, realmente sí pasamos, ¿no? O sea, creo que pues nosotros en su momento, ¿no? Eh, en nuestra infancia, ¿no? Tuvimos ciertos momentos que nos enseñaron a eso, como ustedes son chicos, no van a entender muchas cosas, ¿no? Ya es cuando en la vida te vayas siendo adulto, entonces vas a entender muchas cosas, ¿no? Responsabilidades y todo, pero no es cierto, ¿no? O sea, vas aprendiendo y falta justamente mucho este acompañamiento como tal, porque como padres a veces, ¿no? Nuestros papás por trabajo, por muchas cosas, por justamente sostener, ¿no? Económicamente y todo, pues se olvidan, ¿no? Se olvidan mucho de los hijos, de las hijas. Y entonces creo que es como un sector bien de momento abandonado porque pensamos que les puedes cubrir todo con comprándoles cosas, como darles un poquito de atención de cómo estás y bueno, pero es que como yo te veo bien, entonces pues todo está bien, ¿no? Y entonces síguele jugando, haz tu tarea que es tu única responsabilidad, pero no va más allá de decir cómo te sientes el día de hoy, que te duele algo, pero no algo a lo mejor, o sí físicamente, pero algo más emocional, ¿no? Cuando a veces también pensamos que un día no quiero ir a la escuela y no sabes, no, es que tienes que ir porque es tu responsabilidad, entonces es tu única responsabilidad de ir a la escuela y entonces pues te tienes que ir, entonces no hay más allá de seguir como echándote ahí un clavado, bueno, pero ¿por qué no quieres ir? ¿Pasó algo? O algo así, ¿no? Porque siempre lo llevamos a que son berrinches, ¿no? De momento, pero también de no saber escuchar, o sea, no saber escuchar. Y creo que en este proceso de estar en los talleres con las niñas y los niños y adolescentes, para mí creo que es como un aprendizaje bien importante, ¿no? Que lo he intentado a veces con mi sobrino, de preguntarle, ¿no? O sea, pues de como estarlo más como en esta parte de cómo estás, cómo te sientes, si te sientes feliz, ay, ¿por qué te sientes feliz, no? Ay, entonces, o si de momento lo veo sin ganas, pero ¿por qué te sientes así, no? Entonces como que empecé a aprender como justamente a escuchar un poquito, a ponerle más atención como a este sector que sí está olvidado y claro que hablando un poco más desde el tema, ¿no? de la desaparición, porque pues lo hemos repetido muchas veces igual, que los tutores, los papás o el familiar que está, bueno, a su cargo, de momento pues tiene que ir a la búsqueda, ¿no? Y entonces, si ya de por sí en ese sector es olvidado, de momento en esta situación, ¿no? Como que es un poco más como ese abandono, ¿no? Entonces, pues luego se entiende, ¿no? Que luego llega uno de la búsqueda y está cansado, ¿no? Y lo único que quiere es en tu momento descansar. Y entonces como que justo todo esto es un desborde muy grande, ¿no? El tema de la desaparición, porque eso efectivamente te enfocas en otras cosas y entonces por eso las niñas y los niños, ¿no? También, ¿no? Pues se sienten también en esa cuestión de, bueno, es que si ya de por sí en el momento hay ciertas cosas que como de estas inconformidades de que, ay, no me toman en cuenta y así, pero ya sumándole todo esto, pues es un poquito más complejo. Ay, no sé. Pues yo lo que me llevo de gran aprendizaje de los niños y las niñas es que son tan claridosos, son tan sinceros, a ellos no les importa lo que dirán los demás y lo dicen, lo expresan. También cómo miran a pesar de ese gran dolor que tienen y a pesar de ese sufrimiento en el que ven a sus mamás, a sus abuelitas, ellos tienen una fuerza, ¿no? O sea, una resiliencia y una capacidad de salir adelante que a través de juegos ya los estás viendo jugar y son muy creativos, ¿no? Entonces yo sí les aprendo bastante, cada vez me sorprende luego las contestaciones que te dan, lo que te dicen, lo que van expresando, todo su mundo. Entonces es como lo que yo les admiro de la niñez y de estos niños y niñas que
pues sí son fuertes y que pues están tomando papeles que no les corresponden, ¿no? Como de pronto ser cuidadores de sus abuelitas, que eso es como lo más triste de pronto, ¿no? Porque pues no tendrían por qué estar pasando esto, tendrían que estar disfrutando al máximo su niñez, de estar jugando sin ninguna preocupación, sin ninguna angustia, sin ningún dolor. Y pues acá esta situación en nuestro país pues está cada vez más presente y hace que pues estos niños no tengan estos espacios seguros, y es lo que quisiéramos, ¿no? Que hubiera espacios seguros, construir ese pues México donde puedan estar felices, ¿no? Pero bueno, eso es así como los grandes aprendizajes que nos dejan. Sí, muchas gracias por compartirnos toda esta información, estas experiencias, ¿no? Siempre es muy grato escuchar como los distintos procesos, ¿no? que se han llevado a cabo desde Toantepeyolo y cómo lo reciben también las niñas, niños y adolescentes, porque como lo decía Mari hace un rato, ¿no? Si no estuvieran cómodas, dejan de ir, ¿no? Y sí. no, o sea, permanecen. Hay sesiones, digo, como los adultos y las adultas a veces estamos de buenas, a veces estamos de malas, los niños y las niñas lo mismo, ¿no? A veces llegan con la superenergía, a veces llegan apagados, es de lo más normal, pero justo se les respeta ese espacio, esa emoción, ¿no? Esa validación que de repente como adultos, adultas nos cuesta, ¿no? Como hacer. Y pues muchas gracias, yo sé que este tema da para un montón, ¿no? Y seguro vamos a tener otros momentos, otros episodios en donde podamos compartir más específicamente, ¿no? Sobre herramientas, tips, metodologías, ¿no? Como en este tema que mencionaba Pati, muy importante, que recurrentemente nos preguntan cómo le digo a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta que el familiar está desaparecido, ¿no? ¿Cómo abordo ese tema? Lo vamos a tocar en otro episodio, lo vamos a hablar de una manera más específica, pero bueno, por el momento, pues esa es la experiencia que Pati y Mari tienen en el acompañamiento con los niños, niñas y adolescentes. Y pues muchas gracias, nos estamos viendo en un siguiente episodio. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Recuerden que siempre estamos subiendo contenido y no duden en comentar, compartir. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, estamos abiertas a tocar cualquier tema relacionado con los acompañamientos, la desaparición, etc. Pues muchas gracias y nos vemos a la siguiente.